Listo, mis estimados estudiantes. Entonces, hoy vamos a ver el último tema que tenemos que revisar, ¿ya? Es concerniente a las medidas de tendencia central que tienen que ver con la media aritmética, la mediana y la moda. Estos tres aspectos vamos a estar revisando el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden hacer saber. Sabemos también que es la última clase, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a estar dando un punto extra a quienes me participen. Son unos ejercicios que que se relacionan con el tema y vamos a estar desarrollando nosotros. Entonces, a medida que ustedes vayan participando, también yo les voy a ir registrando para el punto extra. Lo que sí me gustaría es que los ejercicios que vayamos haciendo, ustedes me envíen al, al teléfono institucional que recibieron la invitación, ¿ya? Para unirse a esta reunión. Entonces, vamos a empezar primerito con algo de teoría que tiene que ver con lo que es la media aritmética. Nos dice que la media aritmética es el promedio de un conjunto de números, de un conjunto de valores, ¿no es cierto? La principal característica es que el resultado nosotros lo vamos a obtener siempre sumando todos los valores, todos los números y dividiendo entre n. N viene a ser el número total de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la media aritmética, es también conocida como promedio. Es un sinónimo, decimos media aritmética o su sinónimo que es promedio. No es más que el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir ese resultado entre el número total de datos. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos: 8, 9, 8, 10, 7, 6, 8, 7, 8. Entonces, lo que vamos a hacer es, para encontrar la media aritmética, este símbolo lo representa, ¿ya? Entonces, la media aritmética es igual a la suma de todos estos valores: 8 más 9 más 8 más 10 más 7 más 6 más 8 más 7 más 8, y dividido para el número total de datos. ¿Cuál es ese número total? Pues tenemos que ir contando cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, si sumamos todos estos valores que se encuentran en el numerador, vamos a tener un resultado de 71. 71 dividido para 9, ¿ya? Entonces aquí tenemos 71 dividido para 9 a 7,8. La media aritmética, por lo tanto, de este conjunto de datos, una vez aplicada la fórmula y desarrollada, es 7,8. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejercicio de media aritmética. ¿Esto es con qué? Con datos no agrupados. 15, 20, 18, 26. Entonces, si nosotros sumamos todos los datos, nos da un valor de 90. ¿Dividido para cuánto? Para el número total. ¿Y esto cuánto es? 15, 20, 18, 26 y 11. ¿Listo? Entonces, tenemos 90 dividido para 5, nos da a 18. Tenemos otro ejemplo: 100, 150, 85, 126, 140, 203, 135 y 94. Se suman todos estos valores y se divide para el número total de datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si sumamos todos estos valores del numerador, me da 1033 dividido para el número total de datos, que es 8. Entonces, tenemos finalmente un valor de 129,12. ¿Listo? Eso fue con datos no agrupados. Es bastante sencillo, solamente tenemos que los datos que tengamos, sumarle y dividirle para el número total de datos proporcionados. Ahora vamos a revisar lo que es la media aritmética con datos agrupados. Tiene un poquito más de complejidad, se maneja con otra fórmula como la que podemos visualizar a continuación. ¿Qué nos dice? La media aritmética con datos agrupados va a ser igual a la sumatoria. Siempre recuerden que este símbolo representa la sumatoria, ¿ya? Entonces tenemos la sumatoria, eh,
No se escucha, Lice. Sí, mis estimados estudiantes, mil disculpas, me llamaron un momentito. Ya, como les decía, nos tenemos que manejar con esta fórmula. Ya, la media aritmética con datos agrupados es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. ¿Con qué se representa la marca de clase? Con X, con la variable X, y la frecuencia con F, dividido para N, que en este caso viene a ser el número total de frecuencias, tal cual lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, nos dice que el ejercicio, calcular la media de edad de 50 estudiantes de primer año de bachillerato. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? Sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para n. Entonces, tenemos aquí la tablita que vamos a desarrollar primerito, siempre. La tablita para medir que los rangos de edades que se van a estudiar. Entonces, esto por lo general ya viene dado. El rango de edad viene, en este caso, el estudio de observación va a ser entre los rangos de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Tenemos los rangos y las frecuencias. ¿Qué quiere decir las frecuencias? En un rango de edad de 10 a 20 años hay 3 personas. En un rango de edad de 20 a 30 años ha habido 12 personas. En un rango de edad de 30 a 40 ha existido 7. En un rango de edad de 40 a 50 tenemos 18 muestras. En un rango de edad de 50 a 60 tenemos 10. Finalmente, ¿cuánto me tiene que dar la frecuencia? El número total de datos. Se pidió una muestra de 50 estudiantes. Esto viene a ser N, 50, ¿ya? Seguido de esta tabla vamos a ir armando lo siguiente, que corresponde a que la X representa la marca de clase, ¿no es cierto? Entonces, y estas son las frecuencias, marca de clase. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Súper sencillo, porque únicamente vamos a sumar los rangos de edades. 10 más 20, 30 dividido para 2, 15. Entonces sumamos los dos y dividimos para 2. De ahí vamos a obtener nosotros el valor de la marca de clase. ¿Ya? Entonces, 10 más 20, 30. Dividido para 2 a 15. 20 más 30, 50. Dividido para 2 a 25. 30 más 40, 70, dividido para 2 a 35. 40 más 50, 90, dividido para 2 a 45. 50 más 60, 110, dividido para 2, 55. ¿Está entendido hasta aquí? La edad viene dado en el ejercicio, así como la frecuencia. Entonces, nos aseguramos de que n nos dé el mismo valor que está solicitando acá. En este caso es 50. Obtenemos la marca de clase. ¿Cómo se obtiene? Sumando los dos y dividiendo para 2. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué nos pide dentro de la fórmula? Nos dice la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Entonces aquí tenemos la frecuencia, ¿no es cierto? Y tenemos la marca de clase. ¿Qué tenemos que obtener? La multiplicación, porque aquí nos dice la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Entonces, esto de aquí es lo que tenemos que obtener aún. Y ahí colocamos marca de clase por frecuencia. Y vamos multiplicando estos dos valores que tenemos en la tablita. 3 por 15, 45. 12 por 25, 300. 7 por 35, 245. 18 por 45, 810. 10 por 55, 550. En la fórmula que me dice la sumatoria. Entonces, como ya multipliqué la frecuencia por la marca de clase, voy a sumar todo este valor de esta tablita. Finalmente me da 1950. Ese valor es el que estoy buscando para poder aplicar
la fórmula de la media aritmética con datos agrupados. Entonces, digo, 1950 dividido ¿para qué? Para n. N me dio un valor de 50. ¿Ya? Entonces, la media aritmética ha sido igual a 1950 dividido para 50 y finalmente me queda un valor de 39. Ok, tal vez tienen alguna pregunta, está entendido, hagan alguna captura para que puedan desarrollar el siguiente ejercicio. O si tienen cualquier pregunta ahorita, por favor los escucho para que puedan participar. Puede volver a repetir otra vez, yo no lo entendí muy bien, licenciada. Todito, perfecto. Lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Verán, ya. Este es el enunciado, calcular la media de edad de 50 estudiantes de primer año de bachillerato. La tabla les va a llegar hasta ahí, en donde consta la edad y la frecuencia. ¿Ya? Entonces, la edad nos dice que tienen rangos, ¿no es cierto? De 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Las frecuencias también ya vienen dadas. En este rango de edad ha habido 3 personas, en este rango de edad ha habido 12 personas, en este intervalo o rango de edad ha habido 7. Aquí tenemos 18 personas y en este rango 10. También viene dado en el ejercicio. Total nos tiene que salir 50. ¿Por qué? Porque la frecuencia representa el número total de datos. Entonces aquí nos está pidiendo de cuántos estudiantes, de 50. Por lo tanto, va a ser 50 aquí el valor que representa a n. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros la edad y tenemos la frecuencia. ¿Qué nos hace falta para completar la fórmula? También debemos sacar el valor de la marca de clase. Y es así que completamos la tabla. Empezamos a completar, porque solo tenemos hasta aquí, ¿no es cierto? Tenemos hasta aquí. Como ya tenemos la frecuencia, ahora nos hace falta la marca de clase. ¿Y cómo les dije que se sacaba la marca de clase? Sumando los dos y dividiendo para 2. 10 más 20, 30, dividido para 2, 15. 20 más 30, 50. 50 dividido para 2, 25. 30 más 40, 70. 70 dividido para 2 a 35. 40 más 50, 90. 90 dividido para 2, 45. 50 más 60, 110. Dividido para 2, 55. Listo, hemos sacado la marca de clase, pero en mi fórmula a mí me dice que necesito la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase para después sumar y ya completar la fórmula. ¿Ya? Entonces la multiplicación de la frecuencia por la marca perdón, de la frecuencia por la marca de clases, tenemos que multiplicar estos dos. ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia y esta es la marca de clase, que es justo lo que me está pidiendo en la fórmula. Entonces, 3 por 15, 45. 12 por 25, 300. 7 por 35, 245. 18 por 45, 810. 10 por 55, 550. Finalmente, ¿qué necesito? La sumatoria. ¿De qué? De la frecuencia por la marca de clase, precisamente de esto. Entonces, solo voy a sumar los datos que he obtenido, que es 1950, para poder reemplazar toda esta fórmula por únicamente este valor, ¿ya? Y obtener así la media aritmética. ¿Ok? No sé si está entendido hasta ahí. Sí, ya, algo mejor. Algo mejor. Gracias. Ya, entonces, continuamos con la fórmula. Ya tenemos la sumatoria, ¿sí? Esta es la sumatoria de la multiplicación, de la frecuencia por la marca de clase. Entonces, todos estos valores de aquí vamos a irle multiplicando, ¿ya? Vamos a ir multiplicando estos dos valores y después sumando todos los datos que hemos obtenido en esta columna. Entonces, como la media aritmética que a mí me dice que es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para n, que n representa el número total de datos, solo voy a reemplazar este valor, reemplaza toda esta fórmula, ya que son 1950, es el valor que obtuvimos, dividido para n. N representa el número total de datos que es 50. Entonces, la media aritmética ha sido igual a 1950 dividido para 50
que es igual a 39. Únicamente dividimos estos dos valores, 1950 dividido para 50. Bien, voy a proyectarles de este ejercicio, en donde ¿qué tienen? Tienen el intervalo, tienen también la frecuencia. ¿Qué les hace falta? La marca de clase, multiplicar la frecuencia por la marca de clase y obtener la sumatoria, tal cual que el ejercicio anterior. ¿Listo? Me van enviando, por favor, quienes desarrollen. Tenemos 7 minutos para hacer este ejercicio, ¿ya? Me dicen si retrocedo a la diapositiva anterior para que se puedan guiar en el proceso. Necesito que me levanten la manito quienes están desarrollando, por favor. Hola, necesito que me levanten la manito quienes están desarrollando. Nadie me está trabajando en este ejercicio. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Me levantan la manito quienes están desarrollando, si no continuamos, porque les voy a dar 10 minutos después y ustedes no me están trabajando. Listo, por ahora no hay puntos de extras entonces. Voy a empezar a explicar el ejercicio y después ya no van a tener la oportunidad de hacer ustedes. Ok, entonces tenemos los intervalos y las frecuencias, ¿ya? ¿Qué nos dice? Encuentra la media de peso de 30 entrenadores en un nivel inicial. Tenemos el intervalo y las frecuencias. El intervalo va de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y de 80 a 90. Ya no estamos hablando de edad, sino de peso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la frecuencia 12, 8, 5, 3 y 2. Nos da un total de 30 en N. ¿Qué nos hace falta? La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Sumar los dos intervalos y dividir para 2. 40 más 50, 90. Dividido para 2, 45. 50 más 60, 110. Dividido para 2, 55. 60 más 70, 130. Dividido para 2, 65. 70 más 80, 150. Dividido para 2, 75. 80 más 90, 170. Dividido para 2, 85. De ahí sigue la frecuencia por la marca de clase. Multiplicamos estos dos, 12 por 45, 540. 8 por 55, 440. 5 por 65, 325. 3 por 75, 225. 2 por 85, 170. Si sumamos todo esto nos da un valor de 1700. Ya finalmente vamos a reemplazar en la fórmula que nos dice la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido para n. Y n representa el número total de datos. Entonces la media ha sido igual a 1700 dividido para 30. 1700 dividido para 30 nos da un valor de 56,67. Bien, también vamos a revisar lo que es la mediana. Nos dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de mayor a menor o viceversa. La mediana se representa por ME. Para el cálculo de la mediana es una fórmula súper sencilla que nos dice n más 1 dividido para 2. Y así nosotros tenemos que obtener el resultado. Entonces, la particularidad de este ejercicio es que tenemos necesariamente que ordenar de menor a mayor, ¿ya? Como lo vemos en este ejercicio.
Uno, suponemos que tenemos una muestra con las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol. Aquí tenemos las muestras. Para calcular la mediana necesitaríamos ordenar los elementos de menor a mayor y ver cuál es el elemento que deja a izquierda y derecha el mismo número de elementos. Para el cálculo de la mediana, ¿qué nos decía? N más 1 dividido para 2. N. ¿Cuántos jugadores son? 11, ¿no es cierto? Entonces, N va a ser 11. Pero la fórmula me dice N más 1. Por lo tanto, 11 más 1 dividido para 2. 11 más 1, 12. Dividido para 2 a 6. Por lo tanto, vamos a contar y el sexto valor va a ser la mediana. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Nos situamos en el valor de la mediana. Con los siguientes datos obtenga la mediana, nos dice. 5, 7, 6, 4, 3, 8, 7. Lo que tenemos que hacer es n más 1, 7 más 1, dividido para 2. 7 más 1, 8. Dividido para 2, 4. ¿Listo? Por lo tanto, la mediana va a estar situado en el cuarto dato. 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes cuentan, de derecha a izquierda hay exactamente los mismos datos. 1, 2, 3. Y a partir del 6 igual, hay exactamente los mismos datos hacia la derecha. 1, 2, 3. Listo. Ahora también vamos a ver la moda de un conjunto de datos. La moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo o con más frecuencia. Las principales características de la moda son que es una muestra muy clara, las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar. Aquí tenemos moda, aquí tenemos un dato que es bimodal, un dato que es multimodal y un dato que es amodal, quiere decir que no existe moda. Entonces, la moda, como bien nos dice la teoría, es un conjunto de números que aparece más a menudo. Por ejemplo, dentro de estos datos tenemos 2, 5, 5, 7, 9, 10. El 5 se repite 2 veces, a diferencia de cualquier otro número. Por lo tanto, esa es la moda, el 5. Ahora, cuando hablamos de datos bimodales, existe más de una moda. Por ejemplo, aquí existe el 3 es moda y el 9 también es moda, porque tienen exactamente la misma repetición, 2 veces el 3 y 2 veces el 9. Por lo tanto, es bimodal con el dato 3 y con el dato 9. Multimodal, aquí estamos nosotros haciendo referencia a cuando ya existe más modas que como en el bimodal, que son solo 2 datos, aquí ya existen más de 2. Por eso podemos ver en el ejemplo, tiene moda el 3, el 7 y el 9. Y bueno, amodal no es más que cuando no existe moda, como en un conjunto de números cuyos valores son todos diferentes. Aquí tenemos la moda de un conjunto de datos. Encuentre la moda de los siguientes datos, nos dice. ¿Cuál creen que es la moda aquí? El 9, Muy bien, el 9, 9. 9, 9. El 9 es el valor que más se repite. Perfecto. Y en el ejercicio 2, ¿cuál será la moda? El El, 11, no. el 5. El 5, muy bien, porque son los datos iguales que más se repite. Bien, mis estimados estudiantes, en cuanto a la parte teórica hemos concluido, vamos a revisar. Vamos entonces a revisar las preguntas de la clase en vivo.
Perfecto. ¿Qué nos dice? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos ordenados. ¿Qué es la mediana? Lo vimos en una diapositiva, mis estimados estudiantes. ¿Será verdadero o falso? La mediana será el valor que ocupa el lugar central de todos los datos ordenados. Es falso, pero licenciada. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Verdadero. Es verdadero. Ese es el concepto de mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, pero con la característica que tenemos que ordenarlos previamente, de menor a mayor o viceversa. La moda de un conjunto de números es el número que aparece con más frecuencia o más a menudo. Verdadero. Verdadero. Muy bien, le damos clic en terminar intento y pueden desarrollar ya ustedes el 100% de mi materia. ¿Ok? Mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un excelente resto de semana. Por favor, no se dejen acumular. De aquí ya nos estamos viendo en primer año de bachillerato. Listo, terminen con las actividades. Asegúrense de que no se queden en supletorio, de que no tengan calificaciones por debajo del 7 porque pueden tener inconvenientes al final. ¿Ok? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Me despido. Gracias, licenciada. Tenga una buena noche. Chao. Gracias, licenciada. Cuídense. Gracias. Besito. Chao, chao.